Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión, esta vez en el thriller El Mentiroso de Miquel Santiago. Vamos a explorar la trama, los personajes y la atmósfera de esta novela, que por lo que he leído en las reseñas te mantiene pegado a la página hasta el final. Prepárense porque la premisa es de esas que te atrapan al instante. Un hombre despierta en una fábrica abandonada junto a un cadáver y sin recuerdos de las últimas 48 horas. Exacto, la novela comienza con esa escena impactante que te deja con la intriga desde el primer momento. Y lo que hace aún más interesante es que el protagonista, Alex, decide investigar por su cuenta qué pasó durante ese lapso de tiempo que no recuerda. Me imagino que la amnesia de Alex debe ser un desafío enorme para él, pero también para el lector. ¿Cómo podemos confiar en un narrador que no recuerda lo que sucedió? Esa es una de las claves de la novela. Miquel Santiago juega con esa ambigüedad, con la posibilidad de que Alex esté ocultando algo incluso de sí mismo. Y la narrativa en primera persona intensifica esa sensación de incertidumbre, con que solo tenemos acceso a sus pensamientos y percepciones que pueden ser distorsionadas por la amnesia. Claro, y eso nos lleva a otro punto interesante. La tendencia de Alex a mentir. ¿Cómo podemos separar la verdad de la ficción en un personaje que ya de por sí es un mentiroso? Es un juego constante que el autor nos propone. A medida que avanza la trama, vamos descubriendo que la mentira no es exclusiva de Alex. El propio pueblo donde se desarrolla la historia, Ilumbe, parece estar construido sobre secretos y apariencias. Hablando de Ilumbe, las reseñas que he leído destacan la importancia del escenario en la novela. ¿Podrías contarnos un poco más sobre este pueblo costero del País Vasco? Ilumbe es un personaje más en la historia. Miquel Santiago describe con detalle la atmósfera opresiva del lugar. La lluvia constante, el mar embravecido, los acantilados escarpados. Todo contribuye a crear una sensación de aislamiento y claustrofobia que se refleja en el estado mental de Alex. He leído que la casa de Alex Villamarguá tiene un apodo peculiar, Casa Torcida. ¿Tiene algún significado especial este nombre? Sí, de hecho es una referencia a la novela Crooked House de Agatha Christie, que también se desarrolla en una casa con una atmósfera inquietante y llena de secretos. Miquel Santiago parece rendir homenaje a la reina del crimen con este guiño literario, y la elección del nombre no es casual. Casa Torcida refleja la idea de que en Ilumbe nada es lo que parece, que la verdad está distorsionada como los cimientos de esa vieja casa a punto de derrumbarse. Es interesante cómo el escenario y la arquitectura se convierten en metáforas de la trama y la psicología de los personajes. Y hablando de personajes, me ha llamado la atención la figura del abuelo de Alex, John, que padece Alzheimer. ¿Qué rol juega en la historia? John es un personaje conmovedor que representa la memoria, pero también su fragilidad. Sus recuerdos se desvanecen poco a poco, al igual que las certezas de Alex. Y a pesar de su enfermedad, John conserva momentos de lucidez que aportan pistas importantes para la trama. Me imagino que la relación entre Alex y su abuelo debe ser compleja, llena de ternura y frustración al mismo tiempo. ¿Y qué hay de Erin, la novia de Alex? ¿Cómo encaja ella en este entramado de secretos y mentiras? Erin representa la esperanza, la posibilidad de una vida diferente para Alex. Ella proviene de una familia adinerada, lo que crea un contraste con la situación precaria de Alex, y a pesar de que lo ama, la sombra de la mentira se cierne sobre su relación. Alex teme que si Erin descubre la verdad sobre su pasado, lo abandone. Me parece fascinante cómo Miquel Santiago entrelaza la fragilidad de la memoria de Sean con la tendencia de Alex a mentir. Es como si ambos personajes estuvieran luchando contra la incertidumbre cada uno a su manera. Y eso me lleva a pensar en las reseñas que hemos visto. Algunas mencionan que la trama del mentiroso es como un laberinto de pistas falsas y recuerdos fragmentados. ¿Qué opinas de esto? Es cierto, la novela está construida como un rompecabezas en el que el lector junto a Alex debe ir encajando las piezas. Y lo que hace tan adictiva la lectura es que Miquel Santiago utiliza los flashbacks de una manera muy inteligente. No son simples recuerdos del pasado, sino que están cargados de suspense, porque a veces son contradictorios o dejan entrever información que Alex en ese momento no puede comprender del todo. Entiendo lo que dices. Es como si cada flashback abriera una nueva puerta a un misterio aún mayor. Y si a eso le sumamos la atmósfera opresiva de Ilumbe, la sensación de que algo terrible está a punto de suceder, debe ser constante. Exactamente. La ambientación juega un papel fundamental en la creación de ese suspense. Las descripciones de la costa vasca, con sus acantilados, el mar embravecido y la lluvia constante, no son meros adornos. Contribuyen a generar una tensión que se va acumulando a medida que avanza la trama. El lector se siente atrapado en ese ambiente claustrofóbico, al igual que Alex. Me intriga cómo Miquel Santiago logra mantener ese nivel de tensión a lo largo de toda la novela. He leído que la novela tiene un ritmo cinematográfico. ¿Crees que eso influye en la forma en que se mantiene la atención del lector? Sin duda. La forma en que Miquel Santiago describe las escenas, la construcción de los diálogos, incluso el uso de los flashbacks, recuerda mucho al lenguaje cinematográfico. Es fácil visualizar la historia como si fuera una película, lo que la hace aún más atractiva para el lector. De hecho, algunas reseñas sugieren que El Mentiroso sería una excelente adaptación al cine.
Puedo imaginarme esas persecuciones por las carreteras costeras, la tensión en Casa Turcida, el misterio que se cierne sobre Ilumbe. Sería una película fascinante. Y creo que la clave del éxito de una posible adaptación estaría en capturar esa atmósfera opresiva, esa sensación de que algo terrible está a punto de suceder. Cambiando un poco de tema, me gustaría hablar sobre las reacciones de los lectores. He visto que algunos han criticado el final de la novela considerándolo apresurado o incluso inverosímil. ¿Qué opinas de estas críticas? Entiendo las críticas, pero creo que hay que tener en cuenta que Miquel Santiago busca sorprender al lector, ofrecer un giro final que lo deje impactado. Y en ese sentido creo que lo consigue. El final del mentiroso no deja indiferente a nadie. Es cierto, el final es uno de los aspectos más comentados de la novela. Algunos lo aman, otros lo odian. Pero al menos genera debate, y eso siempre es positivo. Exacto. Y más allá de si el final gusta o no, creo que lo importante es que Miquel Santiago logra mantener la intriga hasta la última página. El lector llega al final con la necesidad de saber la verdad, de descubrir quién es el responsable del crimen y cuál es el papel de Alex en todo este entramado. Y hablando de la verdad, el título de la novela me parece muy acertado, El mentiroso. ¿Quién es el verdadero mentiroso en esta historia? ¿Es solo Alex o hay otros personajes que también ocultan secretos? Esa es la gran pregunta que la novela nos plantea. Desde el principio, Alex se presenta como un mentiroso, alguien que ha construido su vida sobre una red de engaños. Pero a medida que avanza la trama, nos damos cuenta de que la mentira no es exclusiva de él. El propio pueblo de Ilumbe parece estar envuelto en una atmósfera de secretos y mentiras. Todos los habitantes guardan algo, ocultan su verdadero rostro tras una máscara de aparente normalidad. Es interesante cómo la mentira se convierte en un tema central de la novela. No solo se trata de las mentiras que Alex cuenta a los demás, sino también de las mentiras que se cuenta a sí mismo. Y eso nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza humana, sobre nuestra capacidad para engañarnos a nosotros mismos y a los demás. Y retomando esa idea de la mentira como tema central, creo que El mentiroso nos invita a reflexionar sobre cómo las mentiras, incluso las más pequeñas, pueden tener consecuencias inesperadas, como una piedra que se lanza al agua y crea ondas que se expanden hasta el infinito. Esa es una excelente analogía. Las mentiras de Alex al principio parecen inofensivas, incluso necesarias para protegerse a sí mismo. Pero a medida que se va adentrando en la investigación del crimen, esas mentiras se van convirtiendo en una telaraña que lo atrapa cada vez más. Exacto. Y al final la pregunta no es solo quién es el culpable del crimen, sino quién es el responsable de tejer esa red de engaños que ha llevado a la tragedia. Y volviendo a las reacciones de los lectores, me gustaría saber qué te ha parecido a ti el final de la novela. ¿Te ha convencido la resolución del misterio o crees que Miquel Santiago se ha tomado demasiadas licencias creativas? Personalmente creo que el final es coherente con la atmósfera de la novela. Miquel Santiago nos ha ido preparando para un desenlace que no iba a ser convencional, que iba a desafiar nuestras expectativas. Y en ese sentido creo que el final cumple su objetivo. Es cierto, a lo largo de la novela hay pistas que apuntan a un final sorprendente. El propio Alex nos advierte desde el principio que es un mentiroso que no podemos confiar en su versión de los hechos. Y esa es la clave para entender el final. Miquel Santiago nos ha estado engañando todo el tiempo, jugando con nuestras percepciones, para llevarnos a un desenlace que nos obliga a replantearnos todo lo que hemos leído hasta ese momento. Sin duda, El mentiroso es una novela que te deja pensando incluso después de haberla terminado. Y eso para mí es una señal de una buena historia. Totalmente de acuerdo. Y más allá de la trama detectivesca, creo que El mentiroso nos ofrece una reflexión profunda sobre la fragilidad de la memoria, el peso del pasado y la dificultad de encontrar la verdad en un mundo donde las apariencias engañan. Y para aquellos que quieran seguir explorando el mundo de Miquel Santiago, les recomendamos sus otras novelas como La isla de las últimas voces o El mal camino. Y no se olviden que en el primer comentario debajo del podcast encontrarán un enlace para escuchar el audiolibro de El mentiroso en Audible. Es una experiencia auditiva que no se pueden perder. Una manera perfecta para revivir la intriga y la atmósfera opresiva de esta novela que nos ha mantenido al filo del asiento. Esperamos que hayan disfrutado de esta inmersión en El mentiroso, tanto como nosotros. Nos vemos en la próxima y que la curiosidad los siga acompañando siempre.